Objetivo general. Identificar las dificultades de personas en situación de discapacidad acerca de la movilidad y el acceso en el transporte público de la ruta de buses Transmedellín e identificar las leyes legislativas que normatiza el accionar de los buses en la ciudad de Medellín para la inclusión de estas personas. Mi nombre es Marina Ramírez, vivo en el 12 de octubre. Las rutas que me servirían para transportarme serían el 288 y el 402. Listo, Marina, tan amable. Bueno, estas rutas pertenecen al transporte Transmedellín. ¿Qué pasa cuando intentas hacer uso del transporte público, en este caso el bus, y si lo tomas sola o acompañada? Prácticamente es imposible. Las pocas veces que la he podido coger esa ruta es acompañada. Pero el modelo del bus es muy intransigente con las personas en situación de discapacidad. Por la altura, por la incomodidad, entonces es un poco difícil. Entonces, en ese caso, ¿qué medio optas para transportarte? Como la movilidad es tan reducida, me toca en taxi. ¿Qué dificultades te presenta a la hora de tomar un bus? Todas. Por la movilidad y muchas veces la indiferencia de la gente. ¿Conoces de pronto leyes o normas que te privilegien como persona en estado de discapacidad? Sí, o sea, creo que en ese sentido se ha avanzado mucho en la inclusión social, pero falta muchísimo. Creo que hay como transporte especial para nosotros, pero no en este sector. ¿De pronto conoces una ley o norma que te cobije frente a esto? No. ¿Has pertenecido o perteneces a un grupo de personas en situación de discapacidad que luchan por algún derecho? En este momento en Deportes Sin Límites, de ahí se desarrollan muchos programas, es del INDER. Se desarrollan muchos programas, muchas cosas que la gente del común y corriente no las ve porque muchas veces somos indiferentes ante una situación de discapacidad sabiendo que a cualquier persona nos puede pasar. Listo. ¿De pronto te llegó a ocurrir en los tiempos que te transportabas en autobús algún accidente o algún inconveniente como tal? A una persona en situación de discapacidad. Sí. No, pues prácticamente a mí misma. No, sí, por eso, pero en caso de que a ti te haya ocurrido, digamos que alguna eventualidad, algún accidente de esa causa por el mal diseño, digamos que de los buses. Uno ve gente matada, o sea, uno dice, bueno, yo estoy bien, ¿cierto? Hay gente muy berraquita que se arriesga a irse así como a la deriva, ¿cierto? Y los ve matados, o sea, dicen, Dios mío, esa gente se mató. Sí, me ha tocado. Y personas que se han caído como muy bruscos, como no sé. Ah, listo, Marina, muchísimas gracias por tu colaboración para este trabajo. Listo, con mucho gusto. Este trabajo se realiza con el fin de identificar las normas constitucionales para el transporte público de buses en la ciudad de Medellín y cuáles son las dificultades que afrontan las personas en situación de discapacidad frente a la movilidad y el acceso a los buses de la ruta Transmedellín, ya que el desconocimiento por parte de la sociedad respecto al tema lleva a un incumplimiento de las normas que privilegian a las personas en situación de discapacidad. Me llamo Laura, tengo 21 años y sufro de una condición que se llama hemiparepsia espástica. Cuando nací, un coágulo de sangre de mi corazón se fue al cerebro y afectó la movilidad del lado derecho de mi cuerpo. El acceso y la movilidad en el transporte público siempre ha sido un poco difícil. Desde pequeña siempre que he tenido que ir a algún lugar lo he hecho en compañía de mis papás o de alguna persona de mucha confianza. Cuando era pequeña, más que todo, pues cuando íbamos a citas médicas, a comprar algo en el centro de la ciudad o hacer algunas diligencias, entonces siempre iba en compañía de ellos.
Ahora que soy mayor de edad y me gusta salir con mis amigos y compartir tiempo con ellos, pues siempre procuro que al lugar donde vayamos a ir sea en compañía de algunos de ellos para que me brinden como esa estabilidad al momento de montarme al bus. Y además que estoy pues con una persona a la que le tengo mucha confianza, entonces si me puedo caer o algo, entonces ellos más fácil me pueden brindar ayuda en ese momento. Cuando he tenido que ir a visitar a algunos familiares, por ejemplo a mi abuelo, siempre abordo el transporte 282 de Transmedellín. Y pues digamos que es un poco difícil porque de mi casa a la casa de él hay mucha loma, entonces al abordar ese bus siempre pierdo muy fácil el equilibrio y más que todo cuando es en subida. Y ya pues al momento de volverme para mi casa es aún más complicado porque como bajan con tanta rapidez, entonces fácilmente pierdo el equilibrio y, y como mis huesos de ese lado del cuerpo son un poco más frágiles, al momento de caerme me puedo romper el hueso muy fácilmente, alguno de los huesos de mi cuerpo muy fácilmente. Obviamente pues no siempre puedo ir a esos lugares en compañía de alguien porque, por ejemplo, cuando he tenido trabajo o tengo que hacer diligencias yo sola, pues obviamente yo soy consciente de que no me pueden acompañar. Pero entonces, pues obviamente es muy difícil porque cuando uno va a trabajar y generalmente pues cuando vuelve a la casa siempre es hora pico. Entonces son muchas las personas que mantienen ahí, pero no, pues no les interesa como realmente que la discapacidad que uno posee, entonces como que son indiferentes frente a esta situación. Ya es obvio pues que a simple vista a mí no se me nota mucho mi discapacidad, pero cuando yo me monto un bus, como pierdo tan fácil el equilibrio, entonces se me empiezan a tensionar mis músculos y los huesos de, de mi lado derecho del cuerpo. Entonces es un poco difícil y ahí sí más se me nota que yo sufro alguna condición rara, pues por decirlo de algún modo, pero eso pues no les importa a las personas con las que uno está pues en el transporte. Referente por ejemplo a las leyes o normatividad que existe frente a esta situación y las señalizaciones que hay en el transporte público para los discapacitados, por ejemplo en algunos como el transporte Transmedellín sillas azules o en otros sillas rojas, pues digamos que eso es un poco difícil de controlar porque es que eso pasa muy desapercibido por las personas que digámoslo pues no sufren ninguna de estas condiciones. Muchos de ellos, o sea, sí miran que hay un letrero, pero ni siquiera se toman el trabajo de leer qué ley es, a qué pertenece, con qué fin se tiene esta ley. Entonces, pues es un poco complicado lidiar con la indiferencia de las personas en este sentido. Desde la norma constitucional se brindan una serie de beneficios a las personas en situación de discapacidad. La norma constitucional tiene estándares internacionales, los cuales cada país establece la norma a nivel nacional. Es decir, que debe ser ejercida por la autoridad administrativa. En este caso, se debe establecer una norma de prestación de transporte público incluyente. En Colombia hay varios decretos que buscan apoyar y proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad. Un decreto, el cual podemos visualizar constantemente en los buses, es el decreto 1660 del 2003. En especial el artículo 16, que habla acerca de los asientos preferenciales para uso de las personas con discapacidad.
Comúnmente podemos visualizar estos asientos que son de color azul en la parte delantera del autobús.